Sebastián Cadena es un talentoso cuentacuentos, ilustrador y animador 2D de Quito. A través de sus dibujos logra componer el soundtrack de su vida, encontrando así una manera de traducir y difundir sentimientos de forma gráfica. Convierte las letras de nuestras canciones favoritas en cómics que cuentan una historia alterna, amplificando así la vida de estas canciones. A pesar de no haber estudiado artes o carreras relacionadas, se ha convertido en un ícono de la ilustración y el storytelling, utilizando viñetas y videos para mostrar la otra cara de lo cotidiano. Comenzó ilustrando letras de canciones y ahora tiene su propia colección de cómics, y próximamente lanzará una serie animada. En el podcast de hoy exploraremos sus procesos creativos, sus fuentes de inspiración y lo que les diría a los futuros ilustradores del país. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morphy Podcast. Acá Dani y Charlie, como siempre, con un invitado especial. Les voy a hacer un spoiler. Ustedes van a tener que ver este capítulo, no solo aquí, no solo en Spotify, también en Instagram, porque van a ver algunas sorpresas con este crack de cracks que nos acompaña el día de hoy. Este crack no solo es un artista gráfico increíble, es también un creador de contenido. Alguien que admiraba mucho sin conocerle. No sé si te ha pasado a veces que ves por ahí una pieza de contenido, una pieza de arte y dices, ¿qué arrecho esto? ¿Quién lo hizo? Bueno, muchas de estas obras de arte las hizo el mismísimo Cazurro. Hermano, qué gusto tenerte acá. Igualmente, gracias por darte una vueltita y entregarnos un poco de tu tiempo. Qué gusto estar aquí y encantado de platicar con ustedes. Justo antes de iniciar el podcast, yo le comentaba que mi papá es súper fan del podcast. ¡Qué loco! Ajá. ¡Qué bacán! Ha visto todos sus capítulos. ¿Cómo se llama tu papá? Giovanni Cadena. Don Giovanni Cadena, Dios le pague a usted. Muchas gracias por ser nuestro fan, por ver todos nuestros capítulos. Saludos para usted. Gracias a usted está aquí. Unas 60 visitas o más deben ser de mi papá. Qué bien. Dios le pague. Dios le pague. Oye, para la gente... Usted de los porque nuestros. porque tu papá te conoce, pero para la gente que por ahí no se le hace familiar o por ahí no sabe mucho de Cazurro, ¿quién es Cazurro? Claro, te dicen por ahí en la calle, ¿qué haces, mijo? ¿A qué te dedicas? ¿Tú qué les respondes? Últimamente lo que respondo es contador de historias. Eso es lo que hago, como lo que resumiría mi trabajo en general, creo. Qué bacán. Storyteller, ¿no? Es una carrera legítima, bien pagada, con mucha creatividad de por medio, con mucho prestigio y que probablemente muchos ecuatorianos no lo sepan, pero para eso estamos aquí. Oye, entiendo que tienes una formación académica más bien relacionada al diseño, al dibujo. ¿Cómo es tu formación más bien? Mi formación académica, académica de la universidad, yo estudié periodismo. Primero, antes de estudiar periodismo, yo en el colegio con un grupo de amigos ganamos un intercolegial de cine. Y de ahí empecé a estudiar 2 semestres cine, en INCINE, pero me di cuenta que el cine es un trabajo muy colaborativo y no me sentía tan a gusto en ese espacio, porque yo me sentía más a gusto con las clases, digamos, donde yo tenía que escribir, hacer mis guiones, hacer ensayos. En esas clases yo me sentía a gusto, no donde tenía que compartir con un grupo y mi trabajo dependía de otras personas. Entonces, como era beca, no me costó tanto salirme. Entonces me salí de estudiar cine y fui a estudiar comunicación social, periodismo. Y ahí me encontré con que me gustaba contar historias. Entonces, a partir de ahí el dibujo ha estado siempre presente en mi vida desde muy pequeño. Pero creo que ya cuando quise incursionar como profesionalmente y me enteré que podía trabajar de esto, porque yo hasta que salí del colegio yo no sabía que se podía vivir de hacer dibujos, entonces me parecía como un sueño. Entonces, a partir de ahí como que empecé a buscar herramientas a la par de que yo estudiaba la carrera de periodismo. Solo como para fortalecer a la gente que nos está escuchando, la idea de lo que justamente hace Cazurro es todo tipo de animaciones extremadamente compartibles, ilustraciones artísticas que están en todas las redes sociales sobre cosas cotidianas, sobre salud mental, sobre
cómo nos sentimos cuando estamos con ansiedad, sobre las cosas que no muchos nos atrevemos a decir o a veces no tenemos la energía para decirlo. Entonces, hermano, quería como de entrada agradecerte porque siento que cuando lees los comentarios del feed es como el comentario más fuerte es gracias por decirme algo que necesitaba decírmelo o necesitaba escuchar y gracias por ayudarme a sobrellevar este día. Es como, dicho de otras palabras, el comentario que más tienes es ese, ¿no? Gratitud es necesitaba esto y siento que en una pandemia de salud mental, de depresión y ansiedad que estamos, es demasiado importante el trabajo que estás haciendo. Porque hay tanta gente que se siente invisible, tanta gente que en serio le está pasando mal. Y que estés en redes sociales, que a veces también son un poco tóxicas, y por ahí en el feed se topen con una pieza de arte tuya que les ayude a sobrellevar su día. Es impresionante. No tienes idea la cantidad, amigo, de animaciones que yo he compartido y que no sabían que era de Cazurro, que estaban en otros canales, que son reposts, o que por ahí como que le cortaron tu marca de agua y se llevan el crédito. Pero es increíble porque empecé a ver su feed y dije, wow, porque no solo tienes un estilo, ¿no? Tienes muchísimos. Tienes muchas voces también. Algunas son en colaboración, otras son súper como chistosas. Pero bueno, me encanta. ¿Por qué doy todo este preámbulo? Porque quisiera saber, ya medio sabemos dónde estás ahorita, que ya vamos a llegar a ese punto, pero quisiera entender cómo empieza a crearse esta carrera cuando tú eras pequeño. Es decir, ¿por qué empezaste a dibujar? Yo siempre, tengo muy presente como este es uno de los recuerdos que básicamente no se me ha ido de la cabeza hasta ahora y pienso que nunca se me va a ir y es que el hecho de que siempre para yo estar calmado, no ser un niño inquieto, porque yo de pequeño era una bala, o sea, no me podían mantener quieto en ningún lugar. A veces tenía muchos problemas con eso, pero generalmente lo que justamente detonó esto es porque como que mi mamá se dio cuenta de que a mí no me calmaba que me den un carro, que me den una pelota, que me den un muñeco, una muñeca, lo que sea. O sea, a mí no me calmaba nada de eso ni me llamaba la atención. O sea, me compraban camiones grandes, me compraban todo ese tipo de cosas. Pero nunca como que me mantenía más de 5 minutos ahí quieto. Pero extrañamente cuando me daban como un cuaderno y un lápiz era como, ya ahí yo podía pasar horas. Y mi mamá vio como que esto y a partir de ahí empezó siempre a todo lado a llevarme con un cuaderno y un lápiz. O sea, hasta ahora mi mamá recuerda que ella siempre hacía eso para llevarme al médico, para llevarme a la escuela, para llevarme a una reunión social, cualquier cosa, como que siempre tenía que estar el cuaderno y el lápiz ahí. Entonces, ya a partir de ahí creo que ya como que fui, o sea, involucrándome más con el tema de contar historias, porque sí, recordando como mi niñez y mi infancia, siempre estuve como rodeado de historias, siempre me ha gustado que me cuenten historias y yo también contarlas. Entonces, por eso ahora como que soy súper fanático de ver series, películas, leer libros, por eso, porque me gusta que me cuenten historias. Y ahora yo ser la persona que cuenta historias es lo que más como que quiero, digamos, de mi trabajo, porque de alguna manera, si bien ya no estoy en el mismo lugar de antes, donde ya solo lo hacía por diversión, y ahora ya implica un poco más de trabajo, un poco más de energía y otro tipo de cosas, siento que sigue ahí como esta pasión que me inculcaron desde niño, que desde ahí nació como, o sea, qué sé yo, desde los 4 años, tal vez 3 años, como que ya ha pasado, o sea, toda la vida he dibujado, básicamente. Oye, ¿sabes qué? A mí me gusta dibujar a veces. No, soy malísimo. Pero como tú dices, a veces encontraba en el dibujo un desfogue, algo, cuando me sentía extraño, cuando me sentía mal, alguna cosa, encontraba ese desfogue, pero también tenía influencia de un tío que era un buen artista, ¿ya? Era un buen artista dibujando y hacía muchas cosas. ¿De dónde viene tu influencia? O sea, ¿había alguien en casa que le gustaba dibujar? ¿Habían cuentos? ¿Alguien en la familia? ¿Los primos? No sé. Te soy sincero, soy el único artista de mi familia, por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Qué loco. Wow. No...
realmente en la familia no hay nadie como tan apegado al arte como yo. O sea, yo trabajo en eso. Pero como yo también, de hecho, me hago como esa misma pregunta, como de dónde nació justamente este detonante, porque, o sea, tengo ahora, o sea, tengo la dicha de que también la carrera artística me ha traído varios amigos de artistas también, y conversando con ellos, claro, pasa lo que tú dices, como que mi abuelo era músico, no sé, mi tío era pintor o cualquier cosa, pero en mi familia, yo he preguntado como que alguien en la familia hace algo. Vean por ahí, no se nos perdió algún tío. Entonces, hasta ahora como que no encuentro como una respuesta, pero creo que la respuesta más cercana que yo he encontrado es que yo crecí viendo dibujos animados, o sea, yo crecí viendo eso. Entonces, para mí, como la televisión y de hecho, mi papá es súper fan de los Looney Tunes desde pequeño, entonces yo veía eso, me ponía, entonces de ahí yo buscaba también mis propias series que ver, me levantaba a 5 de la mañana como a ver los dibujos que daban en la tele, y o sea, yo recuerdo mucho Los eso. Adult Swim, los que no deberías ver cuando eres No chavo. Entonces eso es, o sea, eso es como lo que más recuerdo que tengo de dibujos desde pequeño, pero de ahí como que no, en mi familia no hay ninguna persona que sea artista. De ahí, digamos que ya con los amigos que van llegando y eso, como por mis aficiones también, creo que también ahí hubo un incentivo, digamos, también. Oye, pero ¿y te acuerdas de estas primeras caricaturas que llegan a tu vida? Aparte de los Looney Tunes, ¿te acuerdas de alguna que dices, soy fanático? Que le tienes mucho cariño hasta ahora. La que le tengo creo que mucho cariño hasta ahora, tal vez... ¿Cuál podría ser? Sí, porque a mí me dices tal vez Creo que Supercampeones. para mí creo que fue Digimon y Zoids. ¡Wow! Creo Digimon. que los dos, pero me ¿Y acuerdo la otra cuál clarito. dijiste? Zoids. Ajá. Es una de unos robots ¡Ay, ay, ay, ay! mecánicos. Ajá. Sí, sí, sí. Daban en Telesistema. No era como la competencia de Transformers. Puede ser. Tal vez sí, o sea, es parecido, solo que en esta como que daba en el canal 38, si no estoy mal, y daba cuando yo llegaba de clases. Otra que también veía mucho, creo que es Doraemon, todo lo que veía. Pongan en los comentarios cuál era el Ujú. canal 38. Porque Sí. yo como soy de Riobamba, Carlos de Ambato. Siempre a los provincianos nos dicen ¿Tú, güey? canales los ¿Tampoco? quiteños y nos dejan con el No culito recuerdo el torcido. nombre, pero Nos yo, quedan con el culito torcido. ¿no? pero Pongan yo en los pero yo me comentarios acuerdo para que ver. llegaba del jardín de la escuela y en el canal 38 yo llegaba y mientras me cambiaba de ropa estaba puesto eso ahí. Ajá. Qué loco. No sé si tal vez te identificas, porque como yendo al origen de cómo llegaste a empezar, cómo empezó esta carrera en el dibujo. Ajá. ¿Han visto la charla TED más vista de todos los tiempos? Es por este profesor que se llama Ken Robinson. La charla se llama El conocimiento mata la creatividad. Sí, sí, Así sí se la he llama. visto. Es la Ajá. charla más escuchada. Y él habla de esta teoría que en los colegios y universidades nos adoctrinan y matan a nuestra imaginación. Ya. Y dan este ejemplo de cómo hay esta niña que parece justo, no se puede concentrar en nada en el colegio. Le encierran en un cuarto con un psicólogo, un terapeuta, y le ven a través del vidrio y le dicen, su hija no está distraída, su hija es una bailarina. Porque estaba justo la música sonando y la música era todo para ella. Entonces no es que estaba distraída, sino que nació para hacer otra cosa que no va acorde al sistema tradicional educativo. Entonces, siento que ahora recién estamos como explorando todos los tipos de inteligencias y las afinidades y tantas cosas, ¿no? Y por ahí es como que siento que puede ir como tu línea, ¿no? No sé si fue un mecanismo de defensa, no sé si algo pasó que justo puede haber sido los dibujos animados, pueden haber sido tantos factores, Sí, una mezcla y como que metamos en una licuadora todos los acontecimientos de tu infancia y fue como este man le encanta dibujar y es bueno en eso, ¿no? Entonces, no, solo lo pongo sobre la mesa ahí porque me encanta como analizar estas cosas y quedarnos con esta idea de que
hasta ahora el sistema educativo tiene muchísimo por aprender. Estamos con el Nico, ¿te acuerdas? Con el Nico Bell el otro día. Ah, sí. Igual, un profesor cuencano que es creador de contenido y también es profesor, y nos decía que él no tiene ningún título, pero probablemente es un profesor que sabe muchísimo de cómo manejar a estudiantes y de cómo sacar lo mejor de ellos, tanto académica como personalmente. Claro, y decía que se alimentaba mucho de la energía de los niños también. Y entendía cómo poder ir con esa energía y cómo sacar lo mejor de cada persona, ¿no? No sé si hubo en algún momento dentro de este transitar de tus primeros años que dijiste, oye, como que soy bueno para esto, ¿sí? Dijiste, creo que hago algo que los demás no hacen bien. Claro, es justo que quería que nos cuentes eso. Como dice Lani, estabas dibujando, ¿ya? ¿Dibujabas en clase de matemáticas? Dibujaba todo el tiempo. Ya, y en la escuela y en el colegio tuve graves problemas por eso. Y justamente estaba recordando como esto que dices sobre de esta charla TED, de cómo la creatividad, creo que, o sea, hay cierto misticismo en este tema de la creatividad, porque es como que se le atribuye justamente a los artistas, cuando yo creo que hay creatividad en todas las personas. O sea, en todo aspecto. O sea, creatividad es solucionar un problema. Y para mí, la solución que yo encontré a mis problemas de comunicación y a mis problemas de, digamos, de poder estar tranquilo conmigo mismo, lo encontré en el dibujo. Cool. Entonces, siento que, o sea, hasta ahora no me considero que dibujo tan bien, por eso me digo como que soy contador de historias y no me gusta llamarme tanto como artista, justamente porque creo que más allá de ser artista o no, yo creo que lo que me mueve es la creatividad. Y yo me identifico mucho con una... hay una charla de un actor que se llama Ethan Hawke y habla sobre la creatividad, y en esta charla él empieza diciendo que generalmente las personas no están pensando como en qué poema escribirá, no sé, cualquier persona, o qué canción estará componiendo cualquier músico. No está pensando en eso la mayoría del tiempo las personas. O sea, están pensando en cómo pago una deuda, cómo me voy de aquí a mi trabajo, estoy en el tráfico, ese tipo de cosas. En eso piensan generalmente las personas en su día. Pero ¿qué pasa cuando se te muere un hijo, cuando te rompen el corazón, cuando no sabes qué hacer contigo mismo? Y el único mecanismo que tú tienes para comunicar lo que está pasando es el arte. Él habla de que el lenguaje le parece muy limitado, y yo concuerdo con eso, como que el lenguaje para explicar ciertas cosas, cómo nombras las cosas que te duelen, o sea, y yo creo que sentía eso con el arte, porque justamente lo que no puedes nombrar, lo que no puedes como distinguir, lo que no sabes qué es lo que te está haciendo mal, y si lo puedes sacar en una pieza artística ya tiene una forma, ya no es este monstruo indomable o esto que te está atando. Entonces siento que creo que por ahí va como mi detonante, más que como decir soy bueno dibujando siento que iba más como por este espacio que hasta ahora, o sea, yo me siento mal, súper intranquilo, triste, no me quiero mover de mi cama, pero como hago cierto esfuerzo solo para sentarme en el escritorio, que es lo que más me cuesta, como y a mí sentarme en el escritorio. Pero ya una vez que estoy ahí, empiezo a dibujar, se me olvida todo. Entonces, y hasta ahora como que creo que ese es mi mayor detonante. Y después de... Prepárate para la experiencia más emocionante de tu vida. El auspiciante de este podcast es 1xBet, el líder mundial en apuestas deportivas y juegos de casino en línea. Imagínate tener acceso a las mejores cuotas y mercados en cientos de deportes en todo el mundo. Las 24 horas del día, 7 días a la semana. Desde fútbol, tenis, baloncesto. 1xBet tiene todo lo que necesitas para vivir la pasión del deporte al máximo. Si eres como nosotros, estoy seguro que te gustan los desafíos. Con 1xBet
puedes acceder a apuestas en vivo que seguramente te mantendrán al borde de tu asiento. Puedes apostar mientras estás viendo el partido y vivir esa emoción al máximo. Así que siente esta pasión y gana grandes premios con OneXBet. Pero eso no es todo. Regístrate hoy mismo y obtiene un bono especial de bienvenida. Las personas que se registren con el bono promocional Morphy obtendrán un 130% más en su primer depósito. Lo único que debes hacer es cumplir todos los requisitos del registro, que lo pueden hacer en el enlace de la descripción, y activar tu cuenta por correo o teléfono y hacer tu primer depósito. Así que no pierdas más tiempo, haz clic en el enlace que te dejamos en la descripción. No te olvides del código promocional de Morphy. Regístrate en OneXBet y empieza tu camino hacia estas ganancias increíbles. Recuerda que con OneXBet la pasión no se detiene. Así que apuesta, juega y gana con OneXBet. Les dejo para que continúen con este increíble podcast. Como avanzando un poco, ¿no? Ya después de esta infancia, tal vez en el colegio, ¿dónde es que empiezas con esta búsqueda de contar historias? Ya sabemos que ya la infancia, tal vez con los dibujos animados, pero tal vez en el colegio te acercas a alguna lectura, a algún programa, alguna serie. ¿Qué fue lo que consumías en cuanto a series, a dibujos, a libros en esta época de colegio? Creo que lo que más me acercó como al tema de contar historias y más al tema de la lectura y como a tener este espacio más de introspección y quererme conocer a mí mismo, creo que fue cuando tuve clases de filosofía con un profesor que se llama Carlos Sánchez. Y él fue el único profesor de mi colegio como que nunca le decía, nunca se quejaba con mi mamá, por más que yo estaba dibujando en clases o algo. Mi mamá me decía que cuando ella iba y le preguntaba mis notas y cómo estaba, me decía, no, su hijo está súper bien. Me dice, pero no dibuje en clases. Sí, pero me responde las preguntas que le hago, entonces no es que le veo el problema a eso. Y justamente por eso yo era una de los, era una de los mejores estudiantes que tenía el profesor, porque era como mi forma de entender lo que él estaba diciendo, yo relacionaba con los dibujos que estaba haciendo ese rato. Entonces por eso siempre era la única clase que me iba bien. Entonces me acuerdo que el profesor siempre iba a clases y a veces solo no quería dar clases y traía un libro. Me acuerdo que siempre traía un libro de Eduardo Galeano que se llama Los hijos de los días, y nos preguntaba nuestra fecha de cumpleaños, y este libro tiene como una historia por cada día del año. Entonces tú le decías 21 de agosto puedes abrir el día 21 de agosto y ahí hay una historia. Entonces él te leía esa historia y lo hacía con, la forma de leer, de expresar, aparte de que Galeano escribe hermoso. Creo que ahí como que me di cuenta de que más allá de que me gusta el dibujo, lo que me gustaba era contar historias, porque el dibujo solo fue una excusa hasta ese momento. Claro. Y de ahí me di cuenta que podías como combinar estos dos mundos, que es la literatura con los dibujos, y que la gente tiene un entendimiento como mucho más horizontal y más pedagógico cuando tiene un dibujito al lado con un texto que le complemente. Entonces creo que ahí ya como que empezó también, de nuevo, creo que es un segundo momento donde quise explorar otras cosas y ahí como que supe que toda la vida me gustaba como contar historias y los dibujos, porque yo leía muchos cómics y mangas japoneses y todo eso. Entonces como que solo fue darme cuenta y que, fue como que algo se activó ahí, como un chip, como, no sé, entonces ahí creo que fue el segundo momento donde me enamoré de ese espacio. Y que lo que no me acuerdo si es en este TED o en algún libro o algo que leí o que escuché, pero es nuestro sistema, ¿no? Hablabas ya del sistema educativo, hablábamos del sistema educativo. Y es como que en vez de desarrollar algo en lo que eres súper bueno, como que tratan de igualarte, ¿no? Entonces, siento que es tu caso, sí. En vez de, oye, pongámosle un profesor de dibujo porque este man está loco. Está loco, eso. O empecemos a darle un poco más de filosofía, un poco más de literatura para que desarrolle. Chuta sabe que su hijo es malo en mate.
Sí, tiene que igualarse. Tiene que igualarse. Literalmente utiliza Entonces, esa palabra. Te ponen, sí, es igualarse. Te ponen un profe de mate. mate. En vez de ponerte profe de dibujo para que seas el que la rompe. Claro, ¿no? o sea, todos los indicadores en tu vida te están diciendo que no te gusta matemáticas. Es lo que menos quieres hacer. Claro. Y te ponen un profe. O sea, te duplican las horas al día para hacer eso. ¿Me explico? Claro. O te castigan por lo que eres malo. Y es como, o sea, estoy seguro porque incluso y yo que en el colegio era medio buen estudiante en todo, yo había cosas que no me gustaban. No me puedo imaginar las personas que en serio tienen como mucha afinidad o tienen como un cerebro muy artístico y no tan lógico o al revés y les meten lo otro. Claro. Es como, más bien, no sé si nos puedes contar ahí cómo fue para ti el estar en el sistema para ti. Y sobre todo desde el punto de vista que ya nos decías tus papás. Ujú. Porque eran a ellos a los que llamaban, oiga, ¿sabe qué? Chuta, su hijo está todos los Ni días. sabe, dibujando". sí. Sabe. ¿Cómo fue la experiencia ahora que la ves desde el punto de vista de tus papás? Así? Creo que, o sea, para mi mamá era como terrible, o sea, porque todo el tiempo le estaban llamando la atención porque su hijo era un desastre, pues, o sea... Para los parámetros claro, de los manes, ¿no? claro, o sea, su hijo era un desastre porque se queda en todas las materias, menos en filosofía. Hasta casi en cultura física me quedo. Pero era porque creo que yo solo me quedé a supletorios en quinto y sexto curso. Pero fue porque, ahora dándome cuenta, fue porque ahí sucedió este clic que yo te digo. Que me di cuenta de que todo lo que me estaban enseñando ahí en un futuro puede que me sirva algo. Pero a la final lo que yo hice fue... ahora como me doy cuenta de que o sea, me estaba autoeducando, o sea, porque estaba leyendo libros de filosofía, le pedí a mi profe de filosofía que me recomiende libros, o sea, para un chico, no sé, de 16 años que ya se haya leído todo el poemario de Alejandra Pizarnik, por ejemplo, que yo ya me había leído. Pizarnik, qué lindo. A los 16 años o sea, ahora me doy cuenta que yo lo que hice me estaba como educando en las cosas que a mí me iban a servir después, Claro. sin saberlo, o sea, porque sentía o sea, tanta desconexión de lo que pasaba en el colegio que ya no me importaba que me pongan una mala nota o lo que sea, o sea, en serio llegó un punto en el que no me importó. Pero después, o sea, y es como, o sea, cualquier persona que me hubiera visto en el colegio hubiera pensado que yo no tenía ninguna oportunidad o nada en la vida después de salir del colegio. O sea, no. Y lo que pasó fue que, por ejemplo, en la universidad, en cambio, todos estos conocimientos que había adquirido en este tiempo en que me desconecté del colegio me sirvieron totalmente porque todo lo que me mandaban a leer yo lo había leído. Qué Y loco. yo lo había entendido. Claro. Entonces, Yo o les sea, doy clases. Ahí te separado. Profe Yala. y de hecho, o sea, es como ahora lo veo en broma, pero es una de las conversaciones como que más fuertes tuve con mis viejos, porque siempre mi mamá me ha apoyado, siempre. Como que mi mamá siempre ha estado ahí y siempre como que ha buscado esta forma de hacer que yo me sienta bien, me llevaba como a muchos psicólogos a ver qué onda pasaba conmigo y todo esto. Y de hecho yo, o sea, y mi papá porque lamentablemente tenía que trabajar casi todo el día, entonces yo no le veía mucho, pero cuando ya se dio esta conversación de que vas a seguir a la universidad y todo esto, primero como que no fue como a muchos compañeros míos les pasó, o a muchos familiares también les pasa que le dijeron, oye, tienes que estudiar esto, o si no estudias esto, no te pago la universidad y tú verás. A ti te pasó eso. No me Ah, pasó ya, eso. no te pasó. A mí lo que me pasó fue que me dijeron, me acuerdo claramente que las palabras de mi papá fueron, con tal que tú estudies algo, no importa lo que sea, pero que estudies. Entonces esa fue como la consigna. Y mi mamá estaba muy asustada porque, o sea, yo di la prueba del Cenecit, pero yo no apliqué a ninguna universidad. Y mi mamá estaba preocupada porque a lo único que yo podía acceder era a una privada.
Y con los antecedentes que tenía de mal estudiante, mi mamá pensó que yo iba a botar todo ese dinero a la basura. Entonces mi mamá estaba preocupada y le decía a mi papá, no te arriesgues porque no quiero tener problemas. En el man, no. No. Claro, claro, y mi papá dijo, no importa, le ayudo. Y claro, fue la primera vez que vi que como que mi mamá no quería esto, pero o sea, después me di cuenta como que lo que ella no quería era que yo no tenga problemas con mi papá después por no haber aprovechado Ok. la educación privada, que no es barato en ninguna universidad acá en el Ecuador. Entonces, fue como, o sea, y pasó todo lo contrario, porque ahí me encontré de que me gustaba como este tema de comunicar cosas, y había leído los libros que me mandaban los profesores, me volví súper nerd en la universidad, o sea, ahí sí fui buen estudiante. Ajá. Oye, pero- Los nerds conquistaremos el mundo. Desde ya les Sí. digo. Oye, pero ya sabías que ibas a estudiar comunicación. ¿Por qué dices que no aplicaste a nada? Claro, o ¿cómo ya fue sabías eso? que ibas. Ahí fue algo también que ayuda mucho este profesor de filosofía, porque siempre que mi mamá le iba a hablar con él, decía, él debería estudiar comunicación, decía, él debería estudiar eso. Y yo después de ver la malla y todo eso me di cuenta que sí, que me iba a gustar. Yo entré escéptico, literalmente, o sea, entré escéptico de que me iba a gustar y yo solo quería herramientas porque sentía que tenía cosas que contar cuando estaba estudiando cine, pero después, o sea, como que no sabía cómo contarlas. No sé si me explico, o sea, como que yo sabía que Estabas buscando el canal, tal vez, ¿no? ajá, como que no hallaba la pieza faltante. Entonces, yo creo que ese fue uno de los mejores aciertos que he podido tomar en mi vida, de no haber seguido arte, sino haber seguido comunicación social, por ejemplo. Porque gran parte de por qué mi contenido funciona en redes sociales es porque es... no, o sea, con esto no quiero desmeritar a las Nadie. personas que Sí, estudian sí, sí. artes ni nada, solo siento que yo me fui por otras herramientas, que fue cómo saber comunicar a Bien. través del trabajo que yo ya sabía que podía hacer. Buenísimo. Entonces yo fui aprendiendo a ilustrar y a animar como a la par que yo iba aprendiendo estas herramientas también de comunicar, porque y solo fue como faltaba esta piecita y eso fue como lo que ya me llevó a hacer mis proyectos. Y es súper interesante lo que tocas porque, a ver, como tú mismo dijiste, no hay que desmeritar a ningún artista, pero si quieres que tu trabajo sea reconocido por las masas, definitivamente tienes que ver un medium de comunicación un poco más mainstream, más que acuda a la psicología y a los algoritmos, ¿me explico? Porque, vuelvo y te repito, el contenido tuyo, hermano, es demasiado compartible y esa palabra es identificable. O sea, estoy seguro ¿Cómo que identifico? si hacemos una encuesta en una calle y le mostramos un clip tuyo, van a decir, eso me pasó un día. A todos nos ha pasado un día ese tipo de cosas. Y ahí es donde conectamos, ¿no? La parte de comunicación. Más bien la parte artística es como puede ser el contenedor, ¿no? De lo que quieres tratar de contar, ¿no es cierto? Sí, justo hay un artista que es español que hace igual viñetas y tiene un libro donde él quiere contarle a su mamá fallecida la historia del arte mediante este libro. Y en el prólogo de este libro tiene tiene dibujado, creo que es un cuadro de Botticelli, creo que tiene, pero dibujado muy bien, o sea, con un rapidógrafo. Y abajo tiene una frase que dice que el arte o sea, el arte solo estético solo es eso, como estética vacía. Pero si no tienes nada que decir, eso no sirve de nada. Entonces yo creo que eso como que me pegó demasiado fuerte porque incluso yo creo, o sea, creo que una buena idea con pocas herramientas funciona. Entonces yo creo que hice eso, como que con las pocas herramientas que yo tenía, con lo poco que sabía de arte, de dibujo, o sea, no sabía anatomía, no sabía uso de sombras, pero yo confiaba mucho en mi idea y sabía que eso era lo que yo podía pulir más. Entonces creo que por ahí como que siento que yo le pongo mi mayor esfuerzo tal vez. Entonces, y antes me costaba como reconciliarme con esto porque era como, me peleaba conmigo mismo porque decía, no, es que este dibujo
no sirve porque no tiene esta anatomía perfecta o no tiene el uso de colores correcto. Pero después, como dándome cuenta, o sea, yo- las historias que a mí me gustan, los dibujos que a mí me gustan, todo lo que consumo en base de arte, digamos, como que siempre tiene este toque de, no de perfección, sino más bien como que lo que realmente le hace buena a esa obra es justamente esas poquitas imperfecciones, porque creo que es muy fácil como que tal vez, no sé, de seguir el mismo camino de otros artistas. O sea, quiero ser, no sé, tocar como Spinetta, quiero tal vez componer como Kurt Cobain, no sé, poniendo ejemplos en música, en dibujo tal vez, quiero hacer cuadros como Picasso, lo que sea, pero si tú te das cuenta de qué sirve ya crear algo que ya hicieron, o sea, por más que tú te esfuerces, eso ya está hecho, o sea, y esas personas lograron hacerlo porque son ellos, porque por sus experiencias de vida, por sus aprendizajes, que tú no vas a tener. Y lo que yo siempre como apelo al tema de cuando uno se dedica a una carrera artística o lo que sea, como que ver cuál es mi propio camino y ver todas estas herramientas que tengo y unirlas. Entonces, como que yo creo que traté más de hacer eso y en algún punto como que me funcionó. Sí, porque justo te iba a decir, a ver, es como, ¿puedes decir que te sentías como desadaptado en el colegio? Bastante. Hasta ahora me siento así. Ya, Como, sí. mm, creo que, o sea, como que tal vez no desadaptado, sino más bien desconectado, diría. Sí, Como sí, que sí. siento que no, desde que tengo como 20 y tantos años, ya he tomado como un poco más de conciencia de qué son las cosas que me gustan a mí. Y ya no cuestionarme tanto el por qué me gustan esas cosas, sino porque a mí me gustan y ya. Solo Solo disfrutarlo, me gustan y literal. ya. Claro, porque en en el colegio justamente como que tal vez se veía raro que yo en serio como cuando me conocen ya tengo mucha confianza, como que hay muchas cosas que yo puedo pasar por alto demasiadas cosas, como que puedo ser demasiado distraído. Eso es lo que más soy, distraído en la vida. Pero cuando a mí me atrapa algo y en serio como que hay algo lo que quisiera saber, soy demasiado obsesivo con eso. Entonces, cuando yo converso con alguien o ya tengo mucha confianza, soy, como te decía, demasiado nerd en muchas cosas, como en Mm. series, en pelis. Entonces, o sea, yo recuerdo muchas frases, muchas eh, recue- eh, nombres de películas, nombres de actores, todas esas cosas que a mí me gustan un montón, creo que están guardadas en mi cerebro, pero si tal vez me saludaste en la calle o me dijiste tu nombre o algo, no porque no me interese, pero no me voy a acordar tu nombre. Entonces yo como que tengo esa memoria muy selectiva de cosas que no sé si me sirvan, pero como que por eso creo que me sentía como desadaptado, tal vez porque como que sí soy como muy metido en algunas cosas y muy distraído en otras. Claro, porque mi punchline de hacerte esa pregunta Ujú. era como, hay muchísimas personas que se identifican contigo y de hecho es lo que me encanta del podcast, ¿no? Mostrar estos seres humanos que muchas personas los ven como personas que no van a surgir, que no van a tener nada en la vida y más bien es como que no, sí se puede. Entonces, ¿cuándo fue ese momento en tu carrera? No sé cuándo fue, más bien que nos cuentes, cuando tú te diste cuenta que tal vez sí podías vivir de lo que haces, sí hay un lugar para esto que tú estabas cultivando en tu vida. Ujú. Creo que fue, o sea, fue como paulatino, porque en la universidad yo antes de entregar un ensayo o cosas parecidas, yo lo que hacía era decirle, oiga, profe, ¿le puedo como hacer un cómic mejor del libro que leí? Y le explico ahí lo que entendí. Y, y tuve la suerte de que en mi universidad
tuve unos profes increíbles que la mayoría nunca me decía que no. Entonces yo hacía eso. Entonces yo hacía como ensayos de libros que leía en formato de cómic y les entregaba, como que ahí explicaba lo que yo entendía de él. ¿Les entregabas en formato de cómic? Sí. Qué bacán. Ajá. ¿Cachas cómo ser por el profe? Sí, hasta ahora O sea, si eres un profe que valoras justo la creatividad, es como... Qué chévere. Claro, qué bacán. Definitivamente. Si eres un profe cuadrado, como cero, mijo. Entonces, Pero dices que más bien tenías buena recepción en la mayoría de casos. Sí. ¿En qué estudiaste? En la Universidad Salesiana. Ajá, ahí estudié. Vecinos. Y como por esa motivación, como que los profes me decían como que el trabajo era bueno, que entendían lo que yo estaba tratando de decir con el cómic. Empecé a subir como a mis páginas. O sea, primero subía como dibujos. A tu Sí, perfil a mi personal. perfil personal. Pero ya estando en la universidad. Estando en la entonces. universidad. Ok. Estando en la universidad empecé a subir ciertos dibujos a mi página personal y lo que yo hice fue, después de abrirme una página, que es lo que es ahora Cazurro, y empecé a subir mis dibujos. Ahí que eran experiencias personales, de conversaciones con personas, de canciones que me gustan, de partes de películas que a mí me gustan mucho. Porque yo hasta ahora lo que más me quedó de estudiar cine fue como ver todo en formato de historias, como que digo, esto podría ser una buena historia. Entonces, y creo que yo también como que muchas veces magnifico las cosas, o sea, en el buen y mal sentido, como que si algo bueno pasa, luego que es una experiencia realmente Alucinante. mágica y que es como algo impactante que me pasó del universo, y cuando me pasa algo sumamente malo, igual como que es lo peor que me pudo haber pasado cuando realmente no es así, pero es la magia de contar historias, como poder... Es un recurso. Ajá, es este recurso que te ayuda a conectar con las personas. Entonces empecé a subir eso y... Oye, pero cuando subías esto, ¿ya firmabas como Cazurro o Cazurro llega después? No, Cazurro llega porque yo ya no quería subir primero mis dibujos a mi perfil personal, porque ahí solo veían 2 personas, creo, mis amigos y eso, y más lo utilizaba como un diario, digamos. Y después me di cuenta que podía hacerme una página, entonces me creé la página de Cazurro y empezaba a subir ahí, pero sin pretensiones, más que nada porque yo quería tener un lugar en las redes donde no se borre lo que yo estaba haciendo. Claro. Entonces Como que eres un portafolio, ajá, prácticamente. sí, Ya, exactamente. Entonces yo quería ir subiendo ahí como para tener ahí almacenado Archivo. y cuando yo... Un repositorio. Ajá, un repositorio, más que mire la gente. Y de ahí empezó como... Me acuerdo claramente que era creo que por Navidad casi, que 2 días antes de toda esta escena familiar, eso, como que yo subí un dibujo que era era un chico, y era una foto de una hoja, o sea, ni siquiera estaba digitalizada. Era la foto de un dibujo de una hoja. Y el dibujo era que estaba un chico y una chica, y este chico tenía una planta en la mano, una planta. Y el chico le decía a la chica, te regalo una planta viva, no como los idiotas que te regalan flores muertas. Porque siempre me Qué bien, qué bacán. Yo siempre he pensado eso. Yo también. Los bots se conectan. Atención. De hecho. Entonces, pasó esto de que sí, yo subí de nuevo como esta imagen, que era una foto, literal, era una foto de este dibujo. Y yo ni siquiera utilizaba mucho redes sociales, la verdad, hasta ese punto. Y me acuerdo que yo soy ateo, pero la mayoría de mi familia es católica. Entonces en la cena de Navidad van a la misa antes de la cena. Entonces yo no entré a la misa y yo me quedé en el carro. Entonces, Hereje. entonces abrí la página y me había dado cuenta que se había compartido como unas 20,000 veces todo ese dibujo. Wow. Pero, o sea, yo A ni vos siquiera te me había... cantaron misa. pero ni siquiera me había dado cuenta, o sea, como que fue, wow, pasó eso, así como... Y ¿En fue qué red social fue? Facebook.
Esa fue la primera que Fue abrí. como 20.000 compartidas. Ajá, ¿Y como de Wow. qué año estamos hablando? 2019, claro, un año antes de pandemia, claro, 2019. Y fue como, wow, y ya no puedo salir de mi casa, soy famoso. No, hoy no regreso. ¿Saben qué? No, pero- ¿Viste ese dibujo? Es mío. Sí. Ajá. Pero Sí, es Entró a la misa. sí. Señores, momento para todo. gigantografía ahí. Gracias. por Con el la hoja Espíritu dominical Santo. llévese. Ajá. Entonces, fue como, wow, o sea, le gustó a bastantes personas. Y fue una sensación como que De aquí soy. aquí hay algo, aquí hay algo, Ah, como que ya. sí puedo hacer. Y de ahí solo fue trabajo continuo, seguir subiendo historias, seguir subiendo estas viñetas. Obviamente las siguientes ya no tenían tanta repercusión como la primera, pero aún así se compartían, aún así veían. Y así empezó a llegar gente, empezó como a moverse la cosa. Y ya me abrí también Instagram, empecé a hacer como canciones ilustradas, le pedí a mi mamá que me compre una tableta Wacom Es de dibujo. Ajá, Ujú. una tableta Wacom pequeña como... Sí, yo- sí, yo no es necesario que te... Ah, no. Creo que... Ya. Luego, Sí, para la gente que no hablamos. cacha, es una tableta. Es como un mousepad. O sea, el de mouse de la laptop, grandote, con un lápiz. Con un lápiz, un Y dibujo. que se replica lo que está pasando en la tableta. Iba a decir que en la no pantalla. necesariamente es de esa marca, ¿no? No, pero es una de las más conocidas. Claro, pero la que yo me compré era Wacom. Ajá. Me Ya. compraron en un... O sea, porque a raíz de esto dije como... Debo mejorar como mi trabajo para que la gente como... Entonces mis primeros dibujos digitales son horribles. En serio, son horribles. Y... Porque hay... Y me alegra de que... Que sean de- horribles. de que sean horribles Ya. y de que si tú vas como a mis primeros dibujos y ves a lo que es ahora... Se ve el avance. Sí, sí, es- sí. No me acuerdo con quién hablaba es esto. totalmente abismal, o sea. Uy, estoy con mala memoria el día de hoy. Pero justo es una frase, me parece, o algún texto. Eso digo, no recuerdo bien. Pero si no te sientes avergonzado de tu primera versión, es que en verdad no estás superando ese primer punto. Ah, porque si dices, ese primer dibujo fue chévere en tu caso. Para nosotros, ese primer podcast. Yo regreso, amigo, a los primeros podcasts que nosotros hicimos. Claro. Hay uno que en serio quiero que bajen de boca, ¿no? Pero ahora digo, chuta, en verdad, o sea, nos hemos superado porque si no, no estaríamos donde estamos. Y entiendo, te pasa lo mismo con tus Sí, primeros dibujos. sí, es bastante loco porque se nota que es un trabajo de mejora continua, porque a la final creo que no te frustras con ese trabajo y con lo que estás haciendo, como el trabajo en redes y lo que ustedes también están haciendo. Creo que la mayor fuente de frustración es querer empezar a hacer todo perfecto desde el inicio, cuando no va a pasar jamás. O sea, lo que tú tienes que hacer es, siempre tengo como esta máxima conmigo mismo que a veces se me olvida, que es, haz lo que puedes con los que tienes en este momento. O sea, porque no puedes hacer más. Entonces, lo único que yo podía hacer en ese momento era eso. O sea, como quería aprender dibujo digital, aprende, sube los dibujos y listo. Entonces, y yo subía y le empezó a gustar a más gente. Empecé como también a mejorar mi trabajo y empecé a buscar nuevas formas como de comunicar. Me abrí Instagram. Creo que otro punto de inflexión fue que empecé a hacer todos los martes una sección que se llamaba El Cancionero Ilustrado, donde yo cogía canciones de artistas locales y les convertía en pequeños cómics, porque a mí me pasaba mucho eso que cuando escucho canciones me imagino una historia alterna a lo que está pasando en esa canción y yo dibujaba eso. Claro, si es una suerte de videoclip Ajá. de la canción A mí- a tu modo. A mí me encanta eso. Estaba revisando tu feed y digo, qué loca, innovadora y excelente forma de difundir una canción. Porque en serio es como, solo imagínate una letra de Gianni, ya. Un pasillo, ya, con una animación. ¿Cachas? Es una locura, es un contraste. Es algo original para mí.
Contacto cero. Es que dijiste ya ni me acordé de esa canción. Contacto cero. Claro, la que nos gusta nomás, la GIF. Hijuelo. Ya. Saludos para ti, Yanni. Entonces, vi que esa es una de las piezas que haces bastante, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar cómo funciona eso. ¿Colaboras con los artistas? ¿Es tu música, no? ¿Cómo funciona eso? Al principio lo que pasaba, que cuando aún no sabía animar, lo que yo hacía es... Solo cogía la canción, me gustaba y le hacía un cómic de eso. Y ya, y como la gente es buena onda, le etiquetaba a la banda. Y la banda, la mayoría compartía, le encantaba lo que hacía. Y decía, oye, pásame por interno el cómic, lo voy a subir a mis páginas de Instagram. Cuando recién Instagram estaba como pegando bastante. Entonces lo subían a sus páginas de Instagram. ¿Te acuerdas de alguna de esas primeras bandas? Me acuerdo que la primera canción que hice y pegó un montón fue, de hecho, es de Héctor Napolitano, que se llama Cuando pienses en mí, pero está musicalizado por Héctor Napolitano. De ahí es un poema de Violeta Luna, que se llama Cuando pienses en mí. Y yo hice un cómic de eso. Y la gente se volvió loca, o sea, compartió un montón. Igual pasó igual que la primera vez, como... Entonces ahí también ya llegó nuevo público que le gustaba este tipo de cosas. Qué cool. Y a partir de ahí como que me empezaban a llamar a entrevistas, así, hasta que cuando realmente me di cuenta de que estaba pasando algo y que mi vida había dado un giro de 180 grados, fue cuando me hicieron mi primera entrevista para el diario del El Telégrafo. Y fue la primera vez que, lo cuento en mi TEDx, de hecho, que fue la primera vez que me levanté temprano, así como súper feliz, a comprar el periódico. A comprar el periódico. ¡Qué bacán! Entonces ahí ver como publicada una nota sobre mí, fue como, wow, así. Y de ahí empezaron solo a llegar cosas, me empezaron a llamar de organizaciones, de bandas, para que, como difundir su trabajo. Y ahí empezó como a hacer mi trabajo, o sea, fue, hasta ahora ya es como, ya, no sé, se ha convertido en este espacio así de, que primero empezó como este espacio de introspección, de conocimiento a mí mismo, pero sí, o sea, tal vez, o sea, sí tenía pretensiones de que la gente vea mi trabajo, pero no creí que iba a llegar como a tal punto de que como llegar a poder vivir y que me contraten de mis cosas, o sea, y a veces sí me siento como un poco mal agradecido con lo que ha pasado, porque me digo como que a veces no me siento tan a gusto con lo que hago, o sea, siempre me pasa como que es bonito el proceso, pero cuando termino es como que no me quedo muy satisfecho, a pesar que haya hecho un buen trabajo y a pesar que las personas digan sí, me gusta el trabajo. Pero digo que me siento mal agradecido porque realmente aquí en Ecuador al menos es un privilegio enorme, o sea, lo que a mí me pasó, o sea, fue suerte, fue trabajo, fueron muchos factores. Pero, o sea, realmente sí creo que debería ser un poco más agradecido con las cosas que me ha pasado, porque de historias o cosas de compañeros que también se dedican como más o menos a lo mismo, no pasó tanto como me pasó a mí. ¿Y recuerdas la primera vez que recibiste un pago? Porque nos hablas de que Son creadores de contenido y sus números no suben, no crecen como ustedes esperarían, no están cansados de estar buscando palabras clave o títulos. Tal vez no lo saben, pero su miniatura no es lo suficientemente buena y ustedes tal vez quisieran poder probar otra miniatura. Pues bueno chicos, todos estos problemas son problemas por los cuales Morphy ha pasado y por eso el mejor aliado que tenemos es TubeBuddy. TubeBuddy no es más que una herramienta que optimiza el contenido. ¿A qué me refiero con esto? Maximiza la probabilidad de que tengas un mejor alcance con tu video, desde buscarte palabras clave, sugerirte títulos, hacer pruebas A/B de miniatura, es decir, tú puedes subir 2 miniaturas y dejar que esta herramienta la suba durante horas para que automáticamente deje la que más clics tiene. Es una locura. Tiene un apartado de investigación en la cual te está diciendo qué videos están funcionando en tu industria para que tú puedas utilizar esta data. Y finalmente lo más importante es que hemos comprobado que nuestros ingresos y nuestras visualizaciones han aumentado con la utilización de TubeBuddy.
Así que chicos, si quieren tener este aliado y hacer la mejor inversión en su creación de contenido, les dejo un enlace para que puedan acceder a la mejor herramienta de optimización en todo YouTube. TubeBuddy es su aliado estratégico. Vaya a ver. Ahora ya es como más normal, pero ¿recuerdas aquella primera vez, aquel primer pago? ¿Cómo llegó esto a tu vida? O sea, por una ilustración, ¿no? Por una animación, por una historia que contaste. Sí, la primera vez fue que me contrataron para hacer una serie de cómics para una... Era para conservar el... No me acuerdo cómo se llama, o sea, pero es para el río Amazonas. Querían conservar la cuenca del río Amazonas, eso. Entonces me contrataron para hacer unos 4 dibujos y fue la primera vez que me pagaron. La mitad del dinero me gasté en cómics y la otra mitad me gasté comprando las compras de la casa. Me acuerdo que no fui a clases ese día. No fui a clases ese día, falté. Señor, hoy se come en casa. Familia. Falté a clases y de hecho no fue tan, o sea, ahora que lo veo no fue tan como proactivo lo que yo hice porque al lado de mi casa tengo un quicentro. Yeah. Un quicentro sur, yo vivo cerca del quicentro sur. Te quedaste viendo al Quicentro y dijiste, te cagaste No, Quicentro. al lado del Llegué. digo, pero mi universidad queda al lado de un Megamaxi. Entonces yo compré, no entré a clases, me fui al Megamaxi, hice las compras y pedí un taxi de ahí a mi casa para allá porque no quería que mi mamá vea, que mi mamá o nadie vea que yo me había ido a comprar. Entonces ahí fue la primera vez, creo que ese fue mi primer pago, me acuerdo. Claro, y ahí me gasté todo. Qué loco. Qué bacán. Mitad de dinero en Todos- cómics, mitad de... Todos hacemos eso en los primeros pagos. Ajá. Lo malgastamos. Ajá, exacto. Es como el universo diciéndonos, tienes que aprender rápido a cuidar tu dinero. Desperdícialo. No, pero no Literal. creo que haya sido un desperdicio. Nunca es un desperdicio gastar en cómics. No, pues, No, para nada, para nada. Y tu familia también así como... ¿Y qué pasó aquí? Así. No, y de ahí, o sea, fue uno de los primeros contratos como eso. Y de ahí, o sea, no venían tan seguidos, pero yo seguía dibujando y haciendo mis cosas de redes hasta que pasó pandemia. Oye, perdón, Ujú. te hablaba del tema de la familia porque en todo, como en este tiempo que entras a la universidad y empiezas a hacer tus ilustraciones, a contar historias, y hay algún momento en que te dicen, oye, vi uno de tus ilustraciones o me comentaron, ¿cómo era ya el sentimiento de tu familia? Porque ahí han de haber dicho como ya, como que está feliz, ¿no? Está haciendo algo chévere, ¿Cuándo, no sé. cuándo es que se la empezaron a creer tus papis? Creo que en pandemia. En pandemia porque sí fue, o sea, en pandemia como a todos, o sea, tocó muy duro. Mi mamá recientemente había renunciado a su trabajo y después le despidieron a mi papá, o sea, renunció porque mi papá estaba como con unos buenos trabajos pero después todo eso se acabó. Entonces en pandemia, entonces ambos se quedaron sin trabajo y encima como les decía como que justo a mi papá le habían llamado para darle un préstamo para hacer el segundo y él dijo como estamos bien antes de que venga pandemia, como estamos bien económicamente, puedo pagar esto, arriesguémonos, tal vez después sea muy tarde, entonces arriesguemos, llegamos al segundo piso de nuestra casa. Entonces, re emocionados con ese proyecto, mis papás y todo ese pandemia. Y mi papá se queda sin trabajo y ya era como el único ingreso que se tenía. O sea, de la casa, el ingreso o sea, de lo que trabajaba mi papá. Yo todavía estaba estudiando y ya todo ahí, como que todo solo se vino abajo. Entonces me di cuenta que la única persona que podía trabajar desde casa en ese momento era yo. Y fue uno de los detonantes por los que yo aprendí a animar, porque yo no sabía animar antes de pandemia. O sea, yo no sabía nada de animación. Y justo, pero pasó así como a la par. O sea, es como... No creo en el destino ni nada de estas cosas, pero fue la primera vez que pensé que algo ahí me decía de que sí, yo debía
seguir por este camino del dibujo, porque yo no pretendía que estudiara mi carrera, yo quería ser profesor de universidad. O sea, esa era como mi meta, o sea, por eso estudiaba comunicación y eso, yo quería que lo otro se convirtiera como mi espacio de hobby y todo eso. O sea, si llegaba algún trabajo y todo bien, porque todavía no era algo que podía pagar las cuentas, o sea, era algo súper como de vez en cuando, 3, 4 meses. Es que como te lleguen algo. hobby más o menos. Sí, porque te llegaban cada 3, 4 meses, te llegaba algo y no era como que tan bien pagado, entonces como que yo le ponía todos mis esfuerzos a la universidad y también porque me gusta estar en la academia. Entonces, bueno, ahí me di cuenta de que siempre pueden cambiar los caminos, o sea, nunca eh, hay que dar nada por sentado porque ahora estoy haciendo otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, o sea, volviendo a la historia de lo que pasó en mi casa, eh, como que toda la situación estaba bastante difícil y de repente solo me llegó como el mensaje de una banda diciéndome, oye, nos gusta mucho tu trabajo, queremos saber si haces videos animados, porque tenemos una canción que queremos lanzarle este año, porque creemos que va muy acorde a pandemia y lo que está pasando. Y yo dije, puta, de una, de una. O sea, no sabía animar, disculpe, fue mi primer video animado, discúlpame la banda que ¿Quieres tal vez también. contarnos qué Sí, banda es? Cometa Sucre. Pero a ellos les encantó el video y a mí me encantó hacerlo también. No siento que haya sido un mal trabajo para hacer mi primera vez. Y se lo dije justo a Pedro, que es el vocalista de la banda. Y como que me arriesgué y dije, hagamos lo que siempre hacemos, aprendemos haciendo. Y me acuerdo que me demoré tanto haciendo ese Dog is video. better than perfect. Me demoré tanto haciendo ese video y fue como fue lo que salvó literalmente 2 meses en la casa, ese pago. Y después me acuerdo que sin pensar como que, o sea, dije como, a ver, sí me pueden pagar bien por esto. Entonces tengo como, porque creo que antes de pandemia tenía como tal vez 6,000 seguidores, no tenía tantos. Entonces ahí dije, a ver, como que si quiero como seguir haciendo este tipo de trabajos porque es lo que ahorita puedo hacer y como que puedo ayudar en la casa así. Y empecé como a documentar todo el proceso de lo que estaba haciendo, el trabajo, y así empezaron a llegar más trabajos, más videos animados y a la par también seguía subiendo mi contenido. Y como en pandemia creo que la gente como que estaba muy interesada en ver contenido en redes, empezó como solo a explotar igual Instagram, empezaron a subir los seguidores un montón. Y ya, o sea, como que ya después ya solo se volvió que ya solo llegaban trabajos y trabajos un poco más largos hasta ahora. Ujú. ¿Cómo se llamaba tu papi? Giovanni. Es el jefe, él. Me- qué chévere historia y qué lindo es que a veces los hijos también podamos contribuir, ¿no? A la casa. Me parece full chévere. Yo, de hecho, tengo el sueño igual de hacer eso de una forma más activa en mi casa. Así que, bueno, trabajamos para ello. Adentrémonos un poquito más en tu Ujú. negocio, ¿ya? Ujú. Porque justo quiero este contraste, quiero como resaltar este contraste que existe entre empieza como un lugar de introspección, como desfogue para ti en tus primeros años y ahora es tu negocio, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las formas en las cuales tú haces, cuál es tu modelo de negocio o como dirían en Ecuador, cómo haces billuyo? A ver, Ya nos contaste el tema de sí, animaciones para... Sí, creo que recién como que porque o sea, literalmente son 2 años, este va a ser el tercero, creo que ya como que estoy ganando algo de mi trabajo, estoy ya ganando porque antes toda la historia que les contaba no ganaba ni un centavo, entonces desde pandemia empecé a ganar Ujú. como dinero y no entendía todavía como la lógica, creo que ahora recién estoy un poco entendiendo y creo que lo principal es que ya un poco abandoné esta idea de que soy un influencer, digamos, o sea, como eh, de que a la gente le importe mi rostro y lo que yo estoy haciendo. O sea, a la gente no le importa a qué bar vaya, en dónde compro mi ropa, qué viajes hago. A la gente no le interesa eso. A la gente le gusta lo que yo dibujo y punto. O sea, y entender eso me gustó bastante porque
no me cuestiono como que no me invita tal marca a hacer esto y le invita a otras personas esto, porque las marcas invitan a personas que van con las marcas, o sea, que se alinean a Eso- sus intereses. Eso te iba a decir y me Ajá. parece un tema muy interesante de Ajá. tocar. ¿Por qué muchos influencers siento que pierden su línea o se dejan llevar justamente por esta necesidad de que las marcas les amen? Cuando a veces más bien debes mantenerte fiel a tu contenido y debes dejar que las marcas correctas lleguen a ti. A veces no son marcas, a veces son personas. Sí, ¿Me explico? exactamente. Y lo que tú dices es totalmente cierto, porque yo el anterior año, el primer año la pasé más o menos, o sea, el primer año como era el año donde recién estaba cachando que se podía hacer dinero, o sea, todo lo que llegaba era genial para mí, o sea, todo era Claro, como, venga, venga, sí. venga, hagamos algo para la revista, hagamos algo para una banda, hagamos estas cosas. Cool. Em, al principio trabajaba mucho con bandas, después me empezaron a llamar organizaciones como UNICEF, como la Unión Europea, y, y yo aún Ok. todavía no me daba cuenta porque yo todavía tenía muy metida esta idea de que como tengo muchos seguidores, como que empecé a subir full los seguidores en Instagram al menos, como que iba mi onda como por esto de las marcas y que debo buscar personas que quieran colaborar conmigo y que las marcas me van a pagar las cosas. Cuando realmente no sucedió así y cuando ya me empecé a enfocar mucho en eso, como que me sentía muy mal conmigo. Primero porque como que ya no tenía tanto trabajo como antes y segundo porque no era algo que me sentía bien haciendo. Y después cuando llegó UNICEF a decirme que les hago un cómic sobre un proyecto que se llama Laboratorio de Sueños, ahí más o menos como que dije, por acá puede ser como otra fuente de ingresos, como otra fuente, porque nunca veía la posibilidad de trabajar para organizaciones, porque decía como las organizaciones tienen sus propios diseñadores, tienen sus propios ilustradores, entonces como que no va por ahí mi trabajo. Y cuando llegó como esto de UNICEF, como ahí de nuevo dije como tal vez puede ser un proyecto bueno, entonces, eh, y lo que sucede es que siempre, o sea, ahora sí voy a ver allá como me dijeron que vea, siempre si quieren crear contenido en redes sociales y se dedican más a temas artísticos, a producir videos, a hacer fotos, a hacer ilustración, siempre les recomiendo que cuenten todo lo que están haciendo referente a su trabajo. Si están aprendiendo animación, si están aprendiendo a hacer un tipo de fotografía, si están haciendo cualquier tipo de cosa, documenten y suban eso a sus redes sociales, porque no saben cuándo una persona está necesitando de eso y no sabe dónde encontrarlo y justamente se encontró con su contenido y va alineado a lo que quiere hacer. Entonces, o sea, no sabes a dónde va a llegar tu contenido, o sea, y eso me pasó a mí, o sea, yo seguí haciendo y lo que tú dices, como que seguí siendo mejor fiel a lo que a mí me gustaba. Entonces empecé a subir como lo que estaba haciendo de UNICEF y todos estos procesos de la Unión Europea. Y lo mejor creo que es también hay algo que dice, hay una charla de Neil Gaiman, que es el creador de Sandman, que él dice que para ser artista tienes que tener tres cosas y ni siquiera las tres a la vez. Dice, una, que seas cumplido con tu trabajo, dos, que seas buena persona y tres, que seas bueno con tu trabajo. Cuando tú eres bueno con tu trabajo, no importa si eres una pésima persona, no importa si no cumples, porque tu trabajo es bueno. Si tú eres una buena persona y tal vez eres cumplido con tu trabajo, van a querer trabajar contigo porque aparte de que les cumples, aunque no eres, no sé, un Picasso en lo que haces, estás cumpliendo y eres amable. Y tal vez si eres cumplido con tu trabajo es lo que muchas personas quieren, que seas cumplido con tu trabajo. Eso ya es más de lo que puedes hacer. Y yo creo que no siempre he aplicado las tres, pero yo creo que las tres me han servido en diferentes momentos. Entonces, y creo que una de las cosas, o sea, no lo digo desde el ego, sino creo que una de las cosas que a mí sí me ha servido es que nunca he sido una persona conflictiva. Entonces, siempre como que intento mediar y hacer las cosas por el buen camino.
Entonces se quedan como esos lazos de trabajo con las personas que estás haciendo, porque no son personas que solo te van a contratar una vez. Entonces, justo recuerdo de que, por ejemplo, algo que pasó con esto de UNICEF, y lo mencionaba muy puntualmente porque el anterior año por Halloween fui a una fiesta y en esta fiesta había estado una de las directoras de UNICEF del proyecto que yo estuve. Y yo ni siquiera sabía quién me había contratado, o sea, yo solo cumplí el trabajo y ya. Curioso. Y como que me dice, oye, ¿cómo estás? Que ni sé qué. ¡Cazurro! Oye, sí, exacto, sí, ¿Y fue vos? así. ¿Quién eres? Fue como, hola, ¿qué tal? Y me dijo, ¿tú sabes que trabajaste para mí? Y yo, y yo, no. Y yo, A ver. Déjame ver. En serio, Sí. en serio, discúlpame, no sabía. Y me dice, no, tú trabajaste para mí, nos gustó mucho el cómic que hiciste y todo esto. Y ahí como que intercambiamos números. Y algo que pasó, por ejemplo, este año, que... ¿Cuándo va a salir este podcast? Para ver si puedo contar lo que estoy haciendo. Va a salir a mediados de... Junio. Las últimas 2 semanas de junio. Ya, entonces sí puedo mencionar. Ya, buenas. Ya. Entonces, lo que pasó... Solo exclusivas en Morphy Podcast. Entonces, lo que pasó fue que como nos intercambiamos números, nos caímos muy bien y yo había escrito una serie de animación por mi cuenta, había escrito una serie de animación de salud mental, de ansiedad. Y como tenía este contacto, dije, ¿quién le puede interesar esto? Y también hice un video hice el anterior año, hice un video para salud mental, igual hice sobre salud mental para jóvenes. Y UNICEF Global como que me contactó y subieron todo eso. Entonces yo ya tenía estos contactos, entonces dije, tal vez les puede interesar esto. Entonces le mandé a la chica, le interesó a ella, no le interesó tanto a sus directores, pero no les interesó hacer eso, pero después me contrataron para hacer ahorita lo que estoy haciendo, que hice el guión y también voy a hacer una serie de animaciones y a dirigir un poquito un video que hable sobre la importancia de la salud mental en los jóvenes. Entonces, Uf, temas. entonces como crear estas redes de contacto y ver justamente dónde sí es valorado tu trabajo es muy importante en el tema artístico, porque una potencialidad tuya en el lugar incorrecto puede parecer un error, como que estás haciendo las cosas mal, que era lo que me pasaba a mí, como que pensaba que estaba haciendo las cosas mal, porque las marcas no me llamaban, no me decían, oye, muestra esto así como con tu cara. Yo tenía esa idea, como que... Sí, te cacho. Pero después dije, no, o sea, como... Ese no ni soy siquiera yo. me gusta hacer eso, o sea, ¿por qué estoy sintiéndome mal? Porque no me lleguen ese tipo de cosas. Entonces, a lo que me refería con esto de por qué mencionaba con UNICEF, porque pasa así, no sabes quién puede ver tu trabajo y solo le gusta, o sea, solo le gusta, te llaman a hacer cosas y como que ahora siento que mis potencialidades se ven más reflejadas en ese tipo de proyectos. Oye, y solo esto ya como pregunta netamente desde la curiosidad, como todas mis preguntas desde la curiosidad. ¿Cómo uno puede vivir del contar historias? En tu caso, ¿cobras por un trabajo entero? ¿Cobras por cierta ilustración? ¿Cobras por cómic? ¿Cómo uno puede, o como alguien que nos está viendo, que recién está iniciando su carrera, cómo puede entender cómo vivir de su arte, ¿no? Creo que depende, primero, que seas como honesto contigo mismo y veas en el lugar que estás. A mí me pasó que en la universidad, cuando yo estaba en la universidad, yo lo que yo hacía era como, sabía que en mi universidad no había muy buenos lugares para hacer prácticas, y yo sabía que en la Universidad de San Francisco había muy buenos lugares para hacer prácticas. Entonces yo fui a buscar allá como ese espacio y querer aprender de las personas que estaban ahí y a buscar contactos y medio unirme a ese mundo artístico que no había mucho en mi universidad. Y yo podía como gastar mi tiempo yo hice prácticas en Radio Cocoa. Entonces en ese tiempo las prácticas no eran remuneradas, pero a mí lo que hice como por un tiempo, hice cómics de artistas
que yo quería conocer de la escena musical ecuatoriana. Y yo iba con el nombre de Radio Cocoa y decía como, oye, te puedo hacer una entrevista, hacía cómics, entregaba estos cómics a Radio Cocoa y los publicaba. Entonces, en ese momento de mi vida yo no necesitaba dinero porque dependía de mis padres, me daban todo. Entonces yo tenía este tiempo, o sea, vi como, o sea, ahora lo veo así, como en ese momento no lo veía, pero como que vi que tenía ese privilegio de que podía gastar ese tiempo sin pensar en el dinero y más bien ver mis potencialidades y ver cómo podía aprender de las personas que estaban ahí y ver cómo podía sacar contactos de ahí, que después me ayudaron mucho. Entonces, si bien no era un rédito económico, lo que tenía era un rédito de conocimiento y rédito también en redes de que iba conectando. Entonces, creo que eso es como una de las formas en las que te puedes dar cuenta que si todavía no eres bueno en algo, no eres bueno conocido, como intentar ver si tienes este espacio como para poder hacer estas cosas donde no tienes un rédito económico, sino más bien un rédito en conocimiento. Y después de que ya como te des cuenta de ese espacio, después utilizar las redes sociales. Ahora creo que, o sea, en serio, creo que estamos como en el momento como con más potencial para poder dedicarte a lo que te gusta, porque siempre hay un nicho de personas a las que les guste algo que a ti también. Entonces, si quieres contar historias, busca referentes, busca personas que te apasionen, aprende sobre eso y no te frustres con la idea de que tal vez un video solo tuvo 10 vistas, tal vez una imagen que subiste solo tiene un me gusta, porque así empezamos todos. O sea, y no sabes si estás a un video, a una cosa de subir a redes para que te vuelvas viral. Y eso, o sea, es el primer paso, o sea, como que te conozcan es el primer paso. Mantener eso es más difícil, porque ya cuando tienes como esta red y te llega gente que realmente quiere ver tu contenido, sigue haciendo contenido y sigue mejorando. O sea, no te quedes como en ese espacio de esto funcionó y esto sigo haciendo. Como creo que seguirles dando, innovando o haciendo cosas como para que ese público se quede, eso es lo que va a crear como una comunidad que te va a ayudar después a generar un rédito económico de lo que estás haciendo. Pero digamos, solo para terminar de entender este concepto, para evaluar tu trabajo, porque entiendo que al principio no cobras lo que ahora cobras, ¿ya? Pero para poder evaluar tu trabajo, ¿cómo lo haces? ¿Por hora trabajada? ¿Cuánto ¿Cuál es tiempo el te parámetro? cuesta? ¿Cuál es el lavar, el parámetro? Al principio lo hacía esto de ver cuánto tiempo me toma hacer esto y ver cuánto puedo cobrar por hora. O sea, entonces, a ver, si me toma 3 horas de hacer esto, tal vez puedo cobrar unos $20 por hora y eso puede salir por $60, digamos, si estás comenzando. Porque lo único que necesitan de ti es esa pieza gráfica. Pero después cambia la cosa, porque las personas no solo quieren después tu pieza o tu trabajo, quieren también el público que te sigue. Y entender eso, que ese público que te sigue construiste tú y también debe tener un costo. También. Entonces también tienes que después sumarle eso a ese tiempo de trabajo, porque no solo estás cobrando por hacer el video, o estás cobrando por hacer la ilustración o la animación, también estás cobrando porque tu nombre también está ahí. Exacto. Entonces, Y a veces nos cuesta tomar en cuenta eso, porque me pasa mucho porque hablo con la mayoría de marcas y es de eso, ¿no? Hacerles entender, oye, pero por un video nos cobras tanto. Y es como, verás, no es el video. A pesar de que tenemos buena producción, no es solo el video. Es que llegamos a audiencia, nos hemos ganado un nombre ya de 6 años, hemos trabajado con tantas marcas, etc. O sea, no es solo que la gente va y paga por un producto, que a veces puede parecer. Y eso creo que es un buen consejo para todos, porque a veces nos cuesta entender esto, ¿no? Nos cuesta poder evaluar nuestro trabajo también. Y si tú no evalúas bien tu trabajo, nadie lo va a hacer por ti. sí, eso creo que es importantísimo. Sí, y a mí o sea, y entiendo que cueste muchísimo. Y creo que una de las personas que más como que me ha ayudado en eso es mi mamá, porque siempre, ya cuando ya vio que todo esto funcionaba, siempre me dice como,
me hablaba de esto, oye, pero tu nombre va a estar ahí, o sea, ¿por qué estás cobrando así tan poco? O sea, porque no solo estás haciendo este trabajo, sino también tú has visto cuando te han pagado por hacer esto, tú has visto, entonces también como darse a la idea de que creo que, o sea, en mi caso particular, o sea, hablando en serio de mi caso, o sea, no sé si funciona en todos los casos así, pero en mi caso particular como persona, lo que me sirvió para evaluar bien mi trabajo es que ilustradores aquí en Ecuador hay un montón, y unos mejores que otros, y mejores que yo hay un montón. Y, pero lo que realmente le atrapa a la gente no son, no es que también dibujo, no es, puede ser también, o sea, puede ser también los seguidores, pero es cómo cuento las cosas. Y siempre, o sea, hasta ahora siempre las organizaciones, las marcas y todos siempre se acercan por eso. O sea, como que siempre mencionan ese lado. Y darte cuenta como que, o sea, darte cuenta de cuál es tu valor en el mercado. Y tu diferenciador, pues. Claro, tu diferenciador, porque pueden contratar a miles de personas, pero solo tú puedes, o sea, solo yo puedo contar las historias de esa manera, por lo que te decía al principio, como, ¿de qué me sirve contar las historias como otras personas? Cuando los otros ya lo hicieron y lo hacen mejor que yo. Entonces, mejor lo que me preocupo es ver ese diferenciador. Y a veces, muchas veces ese diferenciador es lo que, es lo que tú crees que es un error, es lo que tú crees que estás haciendo mal. Cuando no, cuando muchas veces es lo que te diferencia del resto. Entonces, solo es una potencialidad en un mal lugar nada más. Entonces, cuando darte cuenta de ese potencial que tú tienes, sí te va a ayudar como a evaluar mejor tu trabajo, porque vas a tener incluso mejores conversaciones y con las personas que te van a contratar, porque les vas a hacer entender por qué tú estás cobrando eso, por qué te lleva tanto tiempo, por qué les estás pidiendo las condiciones que les pides para hacer ese trabajo. Entonces, y si tú mismo no entiendes tu trabajo, ¿cómo le vas a explicar Claro, al otro? ¿quién va a entender? Sí, entonces ahora siempre cuando tengo alguna conversación con alguna marca o algo, le hago entender eso, como que en mi proceso personal, lo de contar historias es lo primordial. Entonces siempre digo como que yo hago el dibujo, hago la ilustración y hago lo que ustedes quieran, mencionando lo que ustedes quieran, pero lo hago contando como yo sé contar las cosas. Entonces eso no es negociable para mí. Uy, qué bacán. Ajá. O sea, tienes la parte creativa en tú controlas eso, ¿no? Sí, la parte, yo- sobre todo la sí. forma de cómo cuentas la historia. Ajá, y sobre todo porque les hago entender que si lo hago de la manera que ellos quieren, no va a funcionar esa Claro. Claro, Hagan y es de las ustedes. cosas más Y difíciles. yo Exacto. yo les digo, si ustedes quieren que se vea y todo eso, yo ya llevo como, o sea, no es mucho tiempo, pero ya conozco mi trabajo y conozco a mi gente, o sea, conozco qué les gusta. Entonces yo sé por dónde hacer que no sea tan invasiva esa publicidad, no hacer que funcione, hacer que se sientan atraídos también, o sea, como, y también siendo honesto con mi público, o sea, yo sé que les gusta, ¿por qué les voy a dar al que no les gusta? Claro. Entonces también es respetarles a ese público, porque por ellos es lo que me están contratando. O sea, o sea, ahora es más valioso, o sea, no más valioso, pero creo que es como en redes sociales, al menos del capital que tienes ahí de gente, es lo que te atrae el trabajo, ese capital social que tienes ahí. Qué loco. Algo que quería acotar que me parece súper esperanzador es que justo el internet es eso, ¿no? Es ese lugar en el cual puedes parecer justo una persona desadaptada, desconectada en cierto contexto, en tu barrio, en tu colegio, en tu país, y te muestras en redes y conectas con las personas correctas, ¿no? Con las que están alineadas a ti, con las que comparten creencias, valores, etcétera. Entonces me parece súper chévere porque en serio es súper chévere el trabajo que estás haciendo. Gracias, hermano. No sé si le tienes mapeada a tu audiencia. Me parece súper interesante eso. Nuestra audiencia es, la mayoría son ecuatorianos, pero están distribuidos en algunos países. La mayoría sí están en Ecuador, pero también en España y Estados Unidos. Entonces no sé si sabes dónde están la gente que te sigue. Sí, la mitad de gente que me sigue, o sea, como mi público mayormente es de acá de Ecuador, obviamente.
Pero de ahí también tengo público en México, en Colombia. México es mi segundo público más fuerte, de ahí viene Colombia y de ahí viene Chile. Esos son mis Qué públicos más loco. fuertes. Está súper bacán Ujú. eso. ¿Y has tenido oportunidad de viajar o es algo que quisieras hacer a futuro? Como justo Quisiera con- hacer, sí, me gustaría, es que lo que pasa, o sea, y es la primera vez creo que lo voy a decir también en un podcast, que lo que realmente quisiera hacer con mi trabajo paulatinamente es, primero, que ya no sea solo yo, sino sea como un espacio que ayude a contar historias. Uy, qué bacán. Ya, más allá de que sea una productora o lo que sea, quiero que sea un espacio para contar historias. Como que ya tenga una estructura, que ya no dependa solo de mí, sino más bien que ya tenga como un proceso de organización mucho más estable, digamos. Y después de que las redes sociales no sean mi detonante para hacer contenido, sino más bien porque las redes sociales pueden desaparecer mañana. Entonces, Lit. lo que yo quisiera es como en un futuro tal vez poder proponer las series que he escrito y el cómic que estoy escribiendo como para que se pueda hacer algo más grande, producciones más grandes y más perecederas, o sea, un libro, una serie, una peli, o sea, pero eso muy a largo plazo y como que soñar no cuesta nada, pero es como que quisiera ya, quiero de hecho como ir poniendo mis esfuerzos de a poquito para que esas cosas vayan sucediendo. Entonces, como que no es que mi futuro yo lo estoy viendo en redes sociales, sino más bien quiero ir sacando como cositas que me sirvan de acá, contactos y esas cosas, como para poder hacer cosas más pesadas y que impliquen más esfuerzos en ese sentido. Ujú. ¿Alguna animación corta? Puede estar en Netflix, puede haber ganado un Oscar, puede haberse hecho hace 20 años, que le recomiendes a las personas y que deben ver antes de morir, de algún artista que admires, algo que deben ver sí o sí. Puede ser una animación larga también, corta o larga. A Pero algo ver, que es como quisiera, que siempre es como una fuente de inspiración para ti, ¿no? ujú. A ver, no puedo recomendar solo una, puedo Pero recomendar claro, varias. claro, ¿no? Sí, De hecho, sí, de mejor. hecho, las que quieras. A ver, Continúa. una corta que les puedo recomendar y ganó a mejor cortometraje animado el anterior año es el niño, el topo, el zorro y el caballo. Así se llama. Ajá, Ya. así se llama. Dura 30 minutos, está en Apple TV y a mí me salvó la vida ver eso porque es un cuento de niños hecho animación, pero si tú miras no parece que está hecho para niños. O sea, las conversaciones que tienen que tienen estos 4 personajes es increíble. Y una de las frases que a mí me ayuda mucho es porque yo tengo mucha resistencia a recibir ayuda y creo que yo puedo solo y muchas veces no puedo solo y termino haciendo más grande el problema de lo que era si hubiera pedido ayuda. Y hay una frase ahí que dice que pedir ayuda no es ser débil, es negarse a rendirse. Entonces, esa es una... Wow. Wow, a ver, solo. Es que es too much, entonces hay que procesar. Y la hora a ver, Ajá. ¿puedes repetirla otra vez, por favor? La frase era que pedir ayuda no es ser débil, es negarse a rendirse. Ujú, Es negarse a rendirse. ujú. Claro, de hecho, yo siento que es el principal problema en la política, loco. Cuando un administrador público demuestra que es incapaz para un puesto, no renuncia y debería hacerlo. Tampoco pide ayuda, peor va a renunciar. ¿Te estás refiriendo al presidente de algún país lejanísimo, tal vez? ¿O solo estoy entendiendo mal por la hora? No. Ah, ya, ok. Ajá, pero sí, y no solo pasa en eso, pasa en, Pasa en todos los... en todas las circunstancias de todas las... Y claro, o sea, yo sentía eso como que pedir ayuda era verme como una persona débil y todo eso, pero no, o sea, vi eso y esa es una de las muchas frases increíbles que dice esa serie, perdón, ese corto. Em, Otra serie que me cambió la vida básicamente es un anime que se llama Hunter x Hunter.
que igual tiene una frase increíble que dice que nunca le tengas miedo a los desvíos, porque en esos desvíos puedes encontrar cosas que más importantes que las que creíste que ibas a encontrar siguiendo el camino recto. Y pasa muchas veces. Serendipia, ¿no? Ajá. Es eso, Ujú. justo. Y hay una peli animada que se llama I Lost My Body, que es que es la adaptación de un libro que escribió el director de Amélie, que es la historia de una mano cercenada que va buscando su cuerpo y la mano va recordando cosas en los espacios que está mientras estaba en el cuerpo de la persona. Una mano. Ajá, una mano cercenada. No es la de los locos Adams, ¿no? No. Es otra. Ya. No. Y, Solo para confirmar. y es Solo para increíble. dar un poco de contexto. Exacto. Y es increíble esa peli. Si está en algún momento que se están juzgando, que están creyendo que todo es su culpa, esa peli solo les demuestra que solo es lo que pasa, acción y reacción. Entonces, lo único que pueden hacer es como coger y seguir adelante como el protagonista. Entonces, creo que eso son como las cosas que les podría recomendar y me han salvado la vida en este momento. Pero justo quería como hablar un poquito de lo que tú mencionabas, como de esto de los raros, de las personas que tal vez se sienten un poco inadaptadas y que no hallan su lugar en el mundo. Que siento que hay pocas personas que hablan de que justo esas rarezas y justo esas cosas únicas es lo que les va a salvar la vida después, porque mientras más rápido se den cuenta que esas particularidades de ustedes que la gente les hace pensar que son malas, mientras más rápido aceptar de que no es así, les va a llevar a lugares más cómodos, les va a llevar a que no se juzguen, a que no tengan, a que si tienen miedo, hagan las cosas con miedo, pero las hagan. Entonces, creo que eso serviría, o sea, no sé, igual no sé qué rango de edad tiene su público, pero creo que eso es algo que necesitan saber muchas personas, o sea, en el mundo. Hay una serie que no es de mis favoritas, tampoco es mi sitcom favorita, que es The Big Bang Theory, pero no recuerdo una mejor frase de una serie que hable sobre esto, que cuando Leonard está hablando a los estudiantes de donde se graduó, y él dice como que si ustedes son los raros, los que no tienen amigos, los que no tienen pareja, los que no invitan a beber o a tomar o lo que sea cuando están en esa etapa y se sienten súper abandonados por el mundo, no se sientan mal porque ustedes están haciendo cosas mejores, están haciéndose interesantes para el mundo después. Y eso pasa, o sea, y eso creo que es lo que me pasó a mí. O sea, Claro que como en cierto punto no sé, el abandono que sentí en el colegio, el no tener amigos y todo eso, lo estaba dedicando tiempo a otras cosas que ahora no reniego de haberlo hecho porque son las cosas que me ayudaron a estar donde estoy. Y de todo este cúmulo, tanto en tu experiencia personal, en tu trabajo, en las series, en las películas que nos recomiendas, veo como hay un hilo conductor, pero quisiera como reafirmarlo. ¿Cuál crees que es el éxito para poder contar una buena historia? El éxito para poder contar una buena historia. Creo que seguro han de haber visto las películas de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki tiene un documental de su travesía haciendo estas películas increíbles. Y lo que él dice justamente en una parte del documental, dice que una persona no debería escribir una película de sus sentimientos. Y yo renegaba de eso antes, o sea, decía como, ¿por qué una persona no podría hacer eso? O sea, yo creo que todas las personas que han hecho cine lo hacen desde sus sentimientos. Pero después me di cuenta que estaba totalmente equivocado con lo que él trataba de decir, sino más bien que lo que él decía era que a una historia puedes hablar desde tus sentimientos,
pero después tienes que darte cuenta de que esos personajes, ese mundo que estás creando, debe tener vida propia. Y tú no eres un dios en eso, sino tú tienes que dejarles ser esos personajes. No puedes darles tus sentimientos a los personajes, porque ellos lo que les tienes que dar son capacidades para que ellos mismos vayan resolviendo sus problemas en el mundo que creaste. Y yo creo que eso es algo que debería, o sea, como para que una buena historia funcione, como ser honesto y dejar que la obra te absorba a ti, no tú absorberle a la obra. Entonces, Métele eso, modelos de deep learning y inteligencia artificial. Y salimos. hay algo tan chistoso que escuché sobre todo de la inteligencia artificial que me pareció una de las mejores respuestas a qué piensas de la inteligencia artificial que le hacen a Fito Páez en un concierto. Habla y dice, me han preguntado mucho de la inteligencia artificial y de lo que sucede en el mundo con esto y que nos vamos a quedar sin trabajo. Yo solo tengo una respuesta para la inteligencia artificial. Dice, que nunca una inteligencia artificial va a poder escribir las canciones que hizo Spinetta. Dice, ya. Nunca va a crear un Spinetta. Dice, ya. Así es. Es la Sí. mejor respuesta que han dado sobre eso. De hecho, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden crear con inteligencia artificial. Estoy viendo que puedes como traducir cosas, que puedes Hacer guiones de pelis. hacer guiones de películas. Conversábamos esto con Jorge Ulloa. Pero también puedes hacer animaciones ya. O sea, puedes ponerle no recuerdo, nosotros en el canal principal de Morph hicimos este video de esta inteligencia artificial que le pones dibújame un caballo y te lo dibuja. ¿Sí? Entonces, creo que hay ciertas habilidades. Pero ¿dónde sientes tú que el humano puede vencer, en específico en tu trabajo, dónde el humano puede vencer a la computadora? Es que creo que la creatividad es algo intrínsecamente humano. O sea, desde el inicio de los tiempos del ser humano para sobrevivir, tuvo que ser creativo para sobrevivir. O sea, cuando vio que había mucho frío, tuvo que tener la creatividad para decir como no me puedo morir de frío, voy a ver si puedo crear cosas con estas pieles o lo que sea puedo hacer. Fue desde el inicio de los tiempos. O sea, hay una novela, hay un libro que se llama Sapiens, que justo recién empecé a leer de nuevo, que habla justamente de eso, que una de las cosas que Nos ayudó a que evolucionar. les ayuda es la creatividad. Entonces, y si tú ves las inteligencias artificiales, es el cómputo de muchos datos. Es el cómputo de muchos datos. Pero esos datos, ¿de dónde saca? De la creatividad que tuvo una persona de hacer un libro, de escribir algo. O sea, de hecho, los dibujos que tú dices que hacen las inteligencias artificiales saca como de todo el internet, de todos los dibujos que han creado las personas que crearon, que solo el cúmulo de eso es como un collage de lo que hicieron. Entonces siento que en eso difícilmente se puede replicar la creatividad humana. O sea, no creo que se pueda. O sea, creo que, o sea, para eso tienes que tener una conciencia. Y las inteligencias artificiales primero no tienen conciencia. O sea, es algo visto. Entonces, Sí, y algo que yo quisiera agregar, porque yo también pienso lo mismo que tú en eso, es que sí nosotros también hacemos computación de datos en nuestra cabecita, ¿no? Pero lo que carecen las inteligencias artificiales es la emoción. Incluso si pudieras programar la ira es una emoción muy individual. Cada persona en la faz de la Tierra siente la ira de forma distinta. Y estoy seguro que tú llegas a veces a tu casa y lo que comunicas está directamente relacionado con lo que te pasó hace 20 años y se activó ese día por alguna experiencia o lo que te pasó hace unas horas. Y es como que esto, como les digo, no se puede computar. O sea, este bagaje que tenemos como seres humanos no son solo datos. Es algo mucho más complejo. sí, y lo que o sea, es que somos, o sea, las personas somos cúmulos de experiencias. O sea, no somos más, o sea, somos el resultado de nuestras experiencias. Entonces, ¿qué experiencia tiene una máquina que solo reúne estos datos? Entonces, no. Sí siento que puede servir para poder potencializar la creatividad de ciertas personas que no tienen una habilidad en Claro, algo, que es exacto. muy diferente. Entonces, siento que para eso es magnífico.
pero de ahí que pueda replicar esto, no estoy tan seguro. Igual yo no sé mucho de eso, solo hablo de... No, pero justo esa, Sí, esa sí, por ahí intuición va. y lo que dices creo que va, ¿no? Nadie tiene ni lo cierto ni lo falso. Oye, ha sido para mí un capítulo súper interesante como para poder ir cerrando. Ya nos diste tu apreciación sobre las películas, sobre las series que nos recomiendas leer ahí, por ahí, echarle un ojo. Pero quisiera hacerte una pregunta por los libros que nos comentabas y porque coincidimos en autores. Pero ¿cuáles serían un top 3 de libros que le recomiendas a nuestra audiencia? Que dices, oye, ¿sabes qué? Eso siento que puede servirle a cualquier persona. Mm, a ver, creo que eh, uno de los libros que más como que me ha gustado de cómo cuentan las historias es se llama Píldora Azul de Frederick Peters, que es una novela gráfica que habla sobre la relación de un chico que tiene con una chica que tiene VIH positivo y su hijo también es VIH positivo. Entonces yo creía que no tenía nada de estigmas con el VIH y me di cuenta que sí, que tenía muchos estigmas con respecto al VIH y respecto a su tratamiento y a todo este tipo de cosas. Y aparte me gustan mucho las metáforas que utiliza en el dibujo. Ese sería uno. Otro libro que a mí me salvó la vida y que le agradezco mucho a una amiga que se llama Natasha, que me hizo leer El mito de Sísifo de Albert Camus. Uf. Y ese libro tiene el mejor tratado para entender el suicidio desde un punto más lógico y no, como que no victimizando el tema del suicidio, sino más bien explicando el por qué existe el suicidio. Y la respuesta que da el man es que el suicidio nace en el silencio del corazón y el no hacerse preguntas. Como cuando tú ya no tienes preguntas, es donde ya tienes estas ideas, porque ¿para qué vives si no tienes preguntas? Y otro libro que a mí me ha ayudado mucho también, creo que Esa es... idea está potente. Will, pásanos los hongos, por favor. Y a ver, otro libro que podría recomendarles tal vez es... ¿qué otro libro? A ver. Padre rico, padre pobre. 100 maneras de hacerse millonario. Exacto. El Principito. A ver. El Principito o el Mundo de Sofía creo que puede ser uno de los libros, como si quieren acercarse un poco más a la filosofía. Creo que es unos muy buenos libros. ¿Alguien más nos recomendó este espacio, El Mundo de Sofía? No recuerdo quién. No me acuerdo. Me acuerdo que cuando el profe llegó a la clase de filosofía con ese... Yo primero me reí por el nombre, pero después cambió como mi percepción. Oye, Cazurro. Ay, el libro que les dije al inicio de mi profe, que es de Galeano. Los hijos de los Los días. hijos de los días. Ujú. Ya, ¿Ves? buenas. Debería... Ujú. Ya recuerdo algo del libro. Pero oye, qué chévere. Decía que deberíamos hacer alguna introducción con el día que estamos grabando el podcast, pero no sabemos cuándo va a salir. Pero bueno, Algo que les quería proponer, que ya lo estábamos hablando igual. Como saben, este podcast se clipea, ¿no? En todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Vamos a hacer una colaboración con Cazurro, así que van a ver por ahí clips medios raros, originales, coloridos, con nuestras voces, ¿ya? Entonces, sí, salieron de este podcast. Entonces, si se topa con esas piezas, salieron de acá. De hecho, no sé. Ese de hecho es del Carlos pensando, por si acaso. Para la gente de Spotify, cuando el Carlos alza su mirada y se pierde y se queda sin voz es porque está pensando en algo. Normalmente son buenas ideas. Generalmente. Generalmente. Solo que no salen ese rato, sino horas o días después. Sí, es como un estado así de bug, Pero no es así tu proactivo. proceso creativo. El mío. Hasta que el Carlos piense eso. El mío, mi proceso creativo es más bien... es que mi mente funciona de una manera en la que todo el tiempo está pensando millón cosas.
Oh. Y como que, o sea, ahorita puedo estar con ustedes, pero tal vez también estoy pensando en cómo resolver, no sé, algún cómic o algo que esté haciendo. Entonces, como que siempre trato de buscar esas llavecitas en todo lado. Entonces, es como que siempre estuviera trabajando. Entonces, Tu RAM está eh, saturado. entonces sí, entonces... Estas 6 ventanas abiertas. Ajá, entonces, a veces es bueno, a veces es malo, porque también es como que paso mucho en mi cabeza, entonces no está tan bueno eso a veces, pero así es mi proceso creativo. Por ejemplo, ayer, 2 de la mañana, 2:30, era como, solo se me vino a escribir algo de que había pasado ese día, porque no me había dado cuenta, o sea, yo sabía que había algo en lo que hice ese día, o sea, en una experiencia que tuve ese día con una persona, como que yo sabía que esos 10 minutos que yo estuve con esa persona, había algo que contar, pero no sabía cómo, no, y recordé algo que me dijo esa persona, que fue como, eh, yo estaba a punto de coger el Uber y me preguntó en cuánto tiempo llega tu Uber, y yo le dije 10 minutos, y me dijo, entonces disfrutemos de esos 10 minutos. Y fue como... Atención. Atención. Y no sabía, y yo no uní todas las piezas y dije, esto es un cómic, pero así de pies a cabeza, Y cerradito. yo acabo de... Ajá. Entonces fue como 2:30 de la mañana, no, me levanto y empecé a escribir eso. Pero así funciona en mi cabeza a veces. Qué loco. Qué loco. Interesante. Oye, yo recuerdo que vi algo. Estoy ya solo esperando que el Carlos termine de encontrar No, ya su tengo la idea. Ah, ya tienes. Solo iba a decir que vi en La Imaginativa. Les mando un abrazo a los chicos de La Imaginativa. Soy fan de todo lo que hacen. Y vi que hiciste algo con ellos, ¿no? Sí, una pieza. exposición. Ajá. Publicidad no pagada, porque en serio los chicos de La Imaginativa Vayan me a La caen full Imaginativa. bien. Vayan a La Imaginativa, consuman local, consuman lo nuestro. Y ahí van a encontrar unas piezas del gran caso con... ¿Están ahí no sé si ahorita con la tus pieza. piezas? Sí, ajá. ¿Con la Qué PIA cool. hiciste o con quién hiciste? ¿Desarrollaste tú para La Imaginativa? ¿Cómo fue ese A proceso? la par, o sea, lo que pasa es que nos hicimos amigos de La Imaginativa un poco porque una de las chicas que trabaja con ellas dio una charla TEDx. Ah, Entonces, Ay, qué cool. ahí nos conocimos, entonces... Ay, no, pues los TEDx. Ah, Entonces Disculpe. ahí nos conocimos, entonces de ahí hubo esta idea de ilustrar lugares de Quito, no turísticos, sino más bien que sean conocidos por las personas, como que dices, esta esquina es la esquina donde siempre pasas, ¿sabes? ya, porque, o sea, vi uno de la Basílica. Y para mí la Basílica es mi lugar favorito en Quito. Ajá. Ah, ya. Entonces sí, conectaste. fue y conecté y es lo que os dice. Así Sí, como, y si ustedes se dan cuenta, cada dibujo de cada lugar, lo que sucede es que tienes paletas de colores diferentes porque está ambientada en las partes del día en que me parece interesante, sea tarde, noche o atardecer. Oh. Entonces ahí pueden ir. Hay creo que 8 piezas. Ajá, 8 piezas. O sea, hay como 20 prints, pero son 8 dibujos, 8 piezas. Vayan y consuman local. Saludos a las chicas de La Imaginativa. Y vamos con la idea de Carlos. Ya, les cuento, Chan, chan, les cuento después, a ustedes nomás. Ah, nos va a contar. Sí, después. Solo para... Ya la gente. para ir concluyendo, quería terminar con una nota de salud mental que siento que es muy importante. ¿Tienes ansiedad tú? Sí, mi diagnóstico es ansiedad generalizada, tengo depresión mayor y rasgos de autista. O sea, rasgos de autista es muy diferente a tener autismo, por si acaso. Entonces, eso es como mi... Puta, pero me acabas de dar así como recetas. Y tengo A, B, C. Sí, pero últimamente me estoy llevando con una persona que me ha hecho entender que como ¿Términos? estos términos y estos como Estadios de tu... este diagnóstico como Ah, ok. como que no, los diagnósticos son muy condicionantes, al Exacto, menos justo para las eso te personas, decía. Ajá. porque es como la persona que tiene ansiedad o depresión es como que se cree tanto esa historia de que tiene eso y que no es más allá de eso. Entonces, resignificar esas historias, que es lo que hace esta persona que da terapia narrativa, me enseñó de que podría resignificar eso más allá de lo que yo tengo, sino más bien como saber que yo soy
también un amigo, Claro, que también claro. soy un dibujante, que soy una persona que le gusta la música, que le gusta el arte. Entonces no soy solo, es un lado mío, sí, que me afecta, obviamente, que me hace difícil ciertas cosas que deberían ser fáciles en la vida, sí, pero no soy yo. O sea, Claro, mi- por eso qué justo mi te hablaba de diagnóstico no los... soy yo. Ajá. Eso te iba a decir, porque lo sentía al principio, antes de que digas esto, como muy sentencia, así, como ya soy eso. Y más Ajá. bien me Y reconforta saber que cáncer es un estadio. Y cáncer terminal. Y es como... Ajá. Claro, porque justo a veces la gente se queda, ¿no? No, es que soy un tipo depresivo. Sí. Te digo porque he conversado con gente así, no, es que sufro de ansiedad. Es como, ok, sí, todos tenemos esto y qué chévere que lo hablamos. Siempre hablamos de salud mental. Qué chévere este espacio. Porque es como aceptar de que eres, como tú dices, eres una persona que a veces tiene ansiedad o que tiene ansiedad, pero también eres un gran tipo, eres una persona que descubre en el arte, etc, etc, etc. Entonces, Exactamente. si ustedes también quieren descubrirse, autodescubrirse, vayan al psicólogo, amigos, por Dios. Sí, Deberíamos entrevistar a una psicóloga. Sí, de un ley. psicólogo. Sí, Si de ley. quiere entrevistarle a mi... O sea, en este país, de lo que me contaron, no hay muchos terapeutas narrativos. Y Porque no había escuchado, de hecho, que es un terapeuta. terapia narrativa, claro, o sea, da terapia narrativa. O sea, ese es su enfoque. Qué loco. Y Qué desde loco. que le conocí me quedé como enamorado de ese enfoque. O sea, Claro, es porque como- si... Sí, soy un contador de historias. Exacto. Es Y como me que vienen a contar, vamos. me- De aquí soy. me hizo mucho sentido porque, claro, ella me decía que con sus consultantes lo que pasaba es que no les pregunta como qué tienes o algo así, sino más bien les hace que cuenten sus historias y que a través de contar esas historias se den cuenta que ese problema, esa angustia, lo que sea, no son ellos, sino es una situación que están pasando y que pueden resignificarlo de diferente manera. Entonces es increíble, o sea, me parece increíble y si quieren... ¿Y yo- no utilizabas legos o algo para las historias? eh, Solo te hago una consulta porque conocí a una psicóloga que hacía eso, pero tal vez no estamos hablando de la misma persona. No, o sea, no, como es mi amiga, no puedo ir, me encantaría recibir terapia con ella, pero ya somos amigos. Entonces no podemos... ¿Qué va? Logro bloqueado. No me puede dar terapia, pero en serio, o sea, yo quedé fascinado con ese enfoque, entonces encantado les doy el contacto de esa persona que sí les puede hablar de una manera diferente de la salud mental, yo creo. Justo, me encantó cómo lo terminamos. Fue un giro... Giro giro la trama. Y la conclusión más importante, ¿no? Somos más que estas etiquetas. Sí. O sea, no nos define y sobre Sí. todo somos más. Claro, Eso. y eso conectó mucho, o sea, lo que le estaba diciendo conectó mucho con una idea que quería igual terminar diciendo, que es como que una de las definiciones más bonitas que a mí me parece sobre de qué es la vida y qué es una persona, es como que básicamente las personas somos como literatura porque nos vamos escribiendo a diario y eso es lo bacán. Siempre puedes cambiar el rumbo de la escritura, siempre puedes hacer eso. Entonces, Qué cool. darte ese poder a ti creo que es como muy, muy bacán justamente. Entonces, Qué chévere, finalmente para la gente que te quiere encontrar. Ha sido para mí una plática interesante. Muy amena, curiosa, interesante. Sí, como pocas que hemos tenido aquí. ¿Cómo te puede encontrar? Les pido disculpas a la gente que me está escuchando porque estoy pasando. Aparte de las 3 escupidas que les pegaste en, en sus oídos. Les pido 1000 disculpas. Vamos a tratar de editar esto. Pero para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? en redes sociales que tengo Instagram, TikTok y Facebook, me pueden encontrar como Cazurroart en todas. Pronto OnlyFans. Puedes abrir tu OnlyFans y subir tu arte, pero la versión para adultos. Sería Está bien. increíble. No, Porque, en serio te digo, OnlyFans está siendo utilizado para eso. Hay muchos stand-uperos que están... Ya no puedes decir una mala palabra en ningún lado porque todos somos demasiado Muteados. políticamente correctos. Entonces, OnlyFans está como No, pero rebrandeándose para esto. ustedes solo piensan en ese tipo de cosas. Pero a lo que me refería es que, por ejemplo, puedes
suscribirte para que alguna historia pueda ser contada por el estilo de Cazur. ¿Me entiendes? Interesante. Porque he visto mucha gente... Puta, ya- Un nuevo modelo de negocio. Ajá, Sí, ajá, porque sí. he visto mucha gente Te en juro. TikTok que dice, oye, dedícale esta canción a tal. Pero imagínate, oye, podrías contar mi historia porque yo no me atrevo. Wow. Es un espacio seguro, wow. ¿sabes? Es un espacio seguro. Gente, si ustedes le ven a Cazurro, saben de dónde nació esa Si idea. le ven en un Señores, Lamborghini millonarias. en el 2024. ya saben, van a poner este clip y van a decir gracias a Morphy Podcast. Así como yo tengo que agradecer a Will que ha estado en los controles del día de hoy, a Crayola que nos viene a acompañar al final y a toda la gente como ustedes, en especial a nuestros suscriptores, porque nosotros no escuchamos sus aplausos, pero sí escuchamos cuando nos ponen en los comentarios y cuando se suscriben. Así que Dios les pague a todos ustedes. Si no creen en Dios, pues como... Que No algo les pague. no en la importa, vida, no lo que importa. sea, no Exacto, importa, lo que solo crean. suscríbanse a Alguien este les ha de canal. pagar. Alguien les ha de pagar por ahí, han de encontrar a alguien. Y eso, pues. Muchas Cazurro, gracias. crack, gracias por tu tiempo, hermano. La pasé bomba. Gracias. Igualmente. Mamasti, ¿algún mensaje final? Un mensaje final que las cosas malas siempre pasan, las cosas buenas también, que no hay que enamorarse de ninguna de esas dos cosas, sino más bien centrarse en estar presente. Justo leí una definición sobre el estar presente, que es como que sale como de estos estándares de que estar presente y de yoga y todo eso que no me gusta mucho, pero que el estar presente significa tener este pulso de vitalidad, como que no puedes sentir ese pulso de vitalidad ni en el pasado ni en el futuro, sino más bien en el aquí. O sea, ese es un pulso de vitalidad. Entonces, eso. Y nada, muchísimas gracias por su invitación. Para mí ha sido también increíble conversar con ustedes en este espacio. Y nada, mi viejo estaba muy emocionado que venía, así que saludos a mi viejo. Saludos, Giovanni. Don Giovanni, muchas gracias. Si ustedes están en el otro sitial como Don Giovanni, apoyen a sus hijos en lo que quieran ser. Sí. Apoyen a En sus lo que hijos. quieran. En lo que quieran, literal, mientras sea bueno, mientras no haga daño a nadie, pues apoyar se ha dicho, Exactamente. pónganle límite a sus emociones y véanos en el siguiente capítulo de Morphy Podcast. Chao, chao, nos Chao, vemos. chao. Bye. Qué loco, debíamos hablar de Buenas. esto toda la noche. Pero hablamos full. Sí, Sí, wow. no sé cuánto tiempo estuvimos.